Buenas tardes a todos. Paso a desarrollar la política de selección de Transportes de Tenerife, Sociedad Anónima, empresa en la cual trabajo como técnico de recursos humanos, tocando los palos principalmente de selección y desarrollo. Antes de continuar, apuntar que por deseo expreso de la Dirección de Recursos Humanos, el nombre de la empresa no responde exactamente a la realidad. Por supuesto, el resto de datos vertidos cumplen con lo exigido. Aclarados estos puntos, me gustaría llamarles la atención sobre la imagen que podemos ver en esta primera diapositiva. Fíjense que hay un grupo de personas que sostienen una regadera y con ella vierten agua sobre algo que, aunque ya levantadas sus primeras ramas, como quien dice, necesita seguir creciendo tal y como anuncia el cartel. De ahí la importancia de ese agua. Ahí lo dejo por el momento. A continuación, paso a desarrollar los 5 puntos que pueden ver. Lo que vamos a tratar en esta presentación son, empezaremos por ver el sector al que pertenece Transportes de Tenerife, que es el sector de transporte, valga la redundancia. Hablaremos de la organización en sí. Presentaré lo que es el diagnóstico a través de la herramienta DAFO. Me concretaré luego, o me centraré, perdón, luego en desarrollar la política de selección de personal, trasladando el objetivo prioritario y la metodología a seguir. Y por último, cerraré la presentación con las conclusiones. En el primer punto, comentarles, Transportes de Tenerife se relaciona con el sector del transporte. Para dar algunas pinceladas sobre este punto que nos ayude a contextualizar la empresa, les pediré que visualicen la isla de Tenerife, isla que pertenece al archipiélago canario y donde se ubican y concentran los servicios que ofrece Transportes de Tenerife. La red de infraestructuras de comunicaciones terrestres está sin duda condicionada por la orografía del territorio. No cabe duda que el uso del suelo es limitado por la distribución de la población y por el desarrollo económico. Tradicionalmente el sistema de transportes ha mostrado incoherencias con el modelo territorial y económico. Por otro lado, no se da un reflejo del modelo de movilidad en el modelo de transporte. Así, en cuanto al modelo de movilidad, arrojar un apunte. El 13% de la movilidad se define por el transporte público. En cuanto al modelo de transporte, el 75% de los viajes realizados se hacen gracias a los vehículos motorizados, destacando el vehículo privado. Relativo al transporte público colectivo, 3 operadores ofrecen en la actualidad servicios de guagua, autobús en la península y tranvía, siendo Transportes de Tenerife el único operador de tranvía. En un futuro, el compromiso de la apuesta por el transporte público deberá reunir esfuerzos para diseñar un modelo de ordenación adecuado a las necesidades de movilidad y para apostar por un modo de transporte alternativo. En este último sentido, la empresa Transportes de Tenerife tiene mucho que decir. Entramos en la organización. Sociedad Mixta Transportes de Tenerife, creada en el 2001, participada por el Cabildo Insular de Tenerife, por un socio tecnológico que es la unión de distintas empresas y es Tenemetro, y por un socio financiero que es CaixaBank. Transportes de Tenerife, a través de un contrato firmado con su socio mayoritario, es decir, con el Cabildo Insular de Tenerife, diseña, construye y explota un servicio de tranvía con 2 únicas líneas actualmente operativas. La primera inaugurada en 2007 y la segunda en 2009. Ambas mueven 13 millones de usuarios anualmente entre los municipios de Santa Cruz y La Laguna, municipios claves dentro de la isla. La plantilla de Transportes de Tenerife en 2012 está formada por 180 empleados, organizados en 6 grandes direcciones y que vienen a ocupar los distintos 53 puestos de trabajo.
El 85% de los 180 empleados, como se puede ver, son varones. El 86% de la plantilla se sitúa en la franja de 31 a 45 años. Y por otro lado, la mayoría se mueven entre los 3 y 8 años de antigüedad en la empresa. Como ventaja a destacar, el 96% de las personas que se encuentran en la plantilla cuentan con un modelo de contratación fijo y el índice de rotación es ínfimo. Con todo lo tratado, ¿qué situación nos hemos encontrado? ¿Cuál es la situación hacia la que apunta la estrategia planteada desde la dirección? No podemos negar la situación macroeconómica en la que estamos inmersos y el que aún siendo una sociedad anónima, en nuestro funcionamiento es determinante la presencia del ente público, de esa administración pública que es el Cabildo Insular de Tenerife. Por otro lado, contamos con un servicio limitado a 2 líneas, la línea 1 y la línea 2 que anteriormente comentábamos, y a que sus servicios dependen, a la consolidación de estos servicios y a su desarrollo dependen en gran medida de su personal. Para mejorar las cifras actuales y nivelar el endeudamiento, entre otras cuestiones, la estrategia de la empresa es clara. Se debe seguir trabajando en la ampliación de la red tranviaria, apostar por el lanzamiento de la inexistente red ferroviaria y aprovechar para exportar lo que mejor sabemos hacer, que es nuestro know-how. ¿Cómo puede apoyar la política de recursos humanos y en concreto la política de selección que aquí se defiende la estrategia de la empresa? Para apoyar los objetivos de negocio que se resumen en la consolidación de nuestros servicios valorados por el usuario con una nota de 8,36 sobre 10 y desarrollar las ideas de expansión, no podemos seguir funcionando sin un instrumento pormenorizado antes prácticamente inexistente en cuanto a selección de personal se refiere. A grosso modo nos hemos planteado desarrollar un procedimiento sistemático y eficaz que dote a la organización del personal idóneo, de ese talento que venga a diferenciar sus servicios y con ello a Transportes de Tenerife. Esto es, la política de selección pondrá al servicio de la empresa a las personas idóneas que lleven a la misma a su desarrollo y a la expansión. En definitiva, y siguiendo la línea planteada, hemos intentado capitalizar nuestras oportunidades y potenciar nuestras fortalezas. Para ello, planteamos la siguiente metodología. Esto es, cada vez que emprendamos un proceso de selección, el recorrido por estas distintas fases serán nuestra guía. Y estas son la planificación, el reclutamiento, la selección, la decisión y contratación, la incorporación y acogida y por último el seguimiento y la evaluación. Antes de pasar a la etapa de planificación, resulta pertinente anotar que todo ingreso de personal será resultado de la convocatoria de un concurso público. Y por otro lado, que toda selección de personal se llevará a cabo bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. Igualmente no se va a discriminar a nadie por razón de sexo, raza, orígenes, lengua, etc. He propuesto una etapa, la de la planificación, que es la que podemos ver en primer lugar, partiendo básicamente de la nada. Para detectar la necesidad de personal con la suficiente antelación como para a posteriori planificar concienzudamente los procesos de selección, he diseñado distintas herramientas, entre ellas la planilla de recursos humanos que pueden ver en la imagen, donde se concretarán las necesidades de cada uno de los departamentos, identificando básicamente las plazas solicitadas, las que quedan en reserva, la justificación de las mismas, la prioridad y claudicando finalmente recursos humanos, la dirección de recursos humanos en un procede o no procede realizar o emprender la selección. El análisis y concreción de necesidades verá su reflejo en el perfil y profesiograma que se constituirá como el referente en cuanto a qué puesto y persona vendrá a responder a
a lo deseado. Por otro lado, en torno a este se determinarán las bases del proceso de selección y otras tantas cuestiones, como por ejemplo tratar con el solicitante, clave en todo el proceso, cuestiones como la temporalización, pruebas a aplicar, etcétera. Con todo ello, el pistoletazo de salida lo da siempre el Consejo de Administración, que es el que viene a timonear a la sociedad. La búsqueda y preselección de candidatos apostará por combinar el reclutamiento interno y el externo. En el interno, y ahora nos fijaremos en el lateral izquierdo, en el lado izquierdo de la imagen, acudiremos a las fuentes de rotación traslados, promoción y al díselo a un amigo, y a esos empleados que están en situación de excedencia. En este caso, las técnicas serán la comunicación vía mail, la intranet de la empresa y el tradicional tablón de anuncios. Cuando alguien de la casa quiera optar a un puesto, he propuesto una sencilla solicitud. He dejado esa pequeña muestra de esa solicitud en el lado izquierdo que ya les comentaba de la imagen. En el externo, cuando acudamos al reclutamiento externo, ya en la parte derecha de la imagen, acudiremos a las fuentes de la prensa, Internet y en concreto a las redes sociales y profesionales referidos a Internet. Y por otro lado, he lanzado la innovadora propuesta de Employer Branding haciendo uso de nuestra web. Las técnicas en este sentido tomarán como fuerte el anuncio. La preselección de los candidatos que mayor ajustes tengan con el perfil del puesto a seleccionar pondrá el punto final a dicha etapa. En la selección propiamente dicha, que nos lleve a la determinación de los candidatos finalistas, de entre todas las técnicas propuestas, me centraré en la entrevista, dado el peso que Transportes de Tenerife le concede al contacto personal, para acercarnos en definitiva al perfil del puesto a seleccionar. Pero en particular al poder atisbar esferas como el saber, poder y querer que pretendemos con la herramienta de la entrevista, descifrar. Pero no podemos dejar de mencionar pues, las pruebas profesionales, los test psicotécnicos, test de personalidad, incluso el Assessment Center, la comprobación de documentación, referencias. Pero en particular en este momento me centro en la entrevista por el peso que Transportes de Tenerife le concede a esta herramienta. He propuesto continuar realizando lo que se venía haciendo en la organización, una entrevista biográfica, e incorporar como novedad el repaso de los incidentes críticos del candidato, apoyando en este momento dos herramientas antes inexistentes. Por un lado, la guía de posibles preguntas a formular y por otro lado, y dando reflejo en la imagen, el formulario de valoración en donde, como se puede observar, facilitamos la toma de notas y posterior toma de decisión. Para apostar por un candidato que resulte finalmente seleccionado, realizaremos, apoyándonos en los oportunos informes, un diagnóstico individual de cada una de las candidaturas finalistas e igualmente un diagnóstico colectivo resultado de la comparación entre los candidatos. La apuesta es clara, daremos un peso del 60% de la puntuación total a las valoraciones extraídas de la entrevista y el restante 40% a los resultados obtenidos en las restantes técnicas aplicadas. El Consejo de Administración tendrá que validar la apuesta por el candidato seleccionado y con ello ya podemos decir que tenemos empleados. Es momento del chequeo médico y del procedimiento administrativo que nos lleva a formalizar simplemente la contratación. El lanzamiento de listados, sí que tengo que apuntar que el lanzamiento de listados y el envío de distintos comunicados que sitúen a cada candidato respecto al proceso de selección será una constante desde etapas tempranas hasta este preciso instante. La incorporación y acogida está planteada en base al siguiente flujo que forma parte del plan de acogida. Pasando por la bienvenida, incorporación, integración y formación, he concretado un planteamiento que va de lo general a lo particular, intentando en definitiva hacer de un candidato seleccionado un empleado de Transportes de Tenerife. A destacar en la bienvenida, el protagonismo en la bienvenida lo toma
recursos humanos, dando la información genérica de la empresa. En la incorporación, el protagonismo lo toma el jefe inmediato, es decir, el departamento al cual se adscribe el empleado, dando información ya más específica y concreta del departamento y puesto. En la integración hemos creado la figura del mentor antes inexistente. Cada departamento tendrá ya asignado la figura del mentor, que facilitará el ingreso y la adaptación en la vida tanto formal como informal del empleado, y en la formación simplemente seguir el programa de formación de ingreso que tenemos estipulado. Una vez incorporada a la empresa, habrá que distinguir dos momentos fundamentales en cuanto al seguimiento y evaluación. El seguimiento se llevará de cerca por parte del responsable para emitir un feedback días antes del vencimiento del periodo de prueba. La evaluación se llevará de cerca por parte del responsable con el apoyo del mentor para emitir una valoración formal días antes del vencimiento del primer periodo de contratación. Esto es antes de los 6 meses. En la imagen ven el formulario que he establecido para facilitar esta labor antes inexistente. El objetivo es claro: ¿renovamos o rescindimos el contrato? Con esta etapa ponemos un punto seguido al proceso de selección. Como primera conclusión que venga a recapitular lo visto hasta el momento, recordar 3 momentos claves. Decidimos que era momento de revisar lo que veníamos haciendo y tomar una postura de cambio para salir de la zona de confort a la cual estábamos acostumbrados. Analizamos la situación de inicio y analizamos hacia dónde dirigir los pasos, teniendo claro que recursos humanos y más concretamente la política de selección debería estar al servicio de los objetivos del negocio. Y por último, hemos sentado las bases de la selección de personal, gestionando las directrices fundamentales que darán, esperamos, respuesta al qué hacer cuando Transportes de Tenerife deba seleccionar personal. Hay muchos aspectos por limar, pero creemos que ya estamos en el camino. Acabo con la imagen que anunciaba esta presentación y me gustaría que se fijaran nuevamente en ella. La Dirección de Recursos Humanos continúa vertiendo agua sobre algo que, aunque ya ha crecido, necesita seguir creciendo para hacer lo que venía haciendo con el punto de mira en la excelencia y para prepararse para lo que está por venir. La selección no puede hacer más que estar al servicio de Transportes de Tenerife para dotar a esta del talento que precisa, diseñando una herramienta efectiva como aquí se ha defendido. No me queda nada más que darles las gracias y quedo a su disposición.